Jesús. Amén y amén. Cambiando nuestra manera de pensar, este tema que estamos desarrollando, y tenemos como base el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a ponerle un zoom a este versículo, ya que es la base para poder entender cuál es el propósito que Dios quiere con aquellos que han sido llamados por el Señor. Dios nos ha llamado a vivir una vida de excelencia, una vida que está basada, hermano, en la revelación divina. Nuestra fuente de vida, nuestra fuente de bendición es la palabra de Dios, ya que ella contiene el propósito eterno para nosotros. La palabra nos revela a Cristo, la palabra nos revela cuál es nuestro destino eterno. O sea, todo lo que el hombre necesita está en Cristo, y todo lo que yo puedo conocer y entender de Cristo está en su palabra. Dios está interesado más en transformar nuestra vida que en cambiar nuestras circunstancias, y lo primero que va a hacer el Señor es cambiar nuestro interior. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, les está estableciendo un principio de vida en el cual no solamente necesitaban conocer a Jesús, sino que necesitaban seguir a Jesús, amar a Jesús. Él quería sacarlos de sus conceptos religiosos, él quería sacarlos de sus propias ideas y que pudieran avanzar hacia adelante, ver hacia lo que tienen adelante, ver a Cristo. Y Pablo en este versículo nos presenta dos cosas que son sumamente importantes para una vida cristiana sana, fuerte y en crecimiento. Nuestra vida, hermano, no va a cambiar si nuestro interior no ha sido alcanzado y tocado por el Señor. Cuando hablamos de nuestro interior, estamos hablando de nuestra mente. Cuando nosotros no habíamos conocido a Cristo, nuestro espíritu y nuestra alma estaban unidos, eran uno solo, no había ningún problema. Pero cuando conocimos a Jesucristo, hubo una separación de nuestro espíritu y de nuestra alma, y entramos en un conflicto. Los cristianos, los inconversos no tienen el mismo conflicto que tenemos nosotros los cristianos. El inconverso por simple hecho no conoce a Cristo, no quiere nada con Cristo, vive su vida unida con su espíritu y su alma. Pero cuando venimos a Cristo, la cosa es diferente. Una nueva vida está desarrollándose en nosotros. Una vida fue establecida en nosotros. Y esa vida se vive por la fe y se vence por la fe. Y es ahí donde entra el conflicto entre mis deseos y los deseos de Dios. Y Pablo va a abordar este tema. Y lo primero que habla Pablo es algo que no tenemos que hacer. Ok, ya conozco a Cristo, ahora ¿qué tengo que hacer? Dice: no os conforméis a este siglo. Todo aquel que ha conocido a Cristo ya no tiene que vivir conforme a este siglo. Ya no tiene que vivir conforme a las costumbres y al modo de vida de este siglo o de este mundo. Pablo hace un énfasis directo en esto. Dice: todo aquel que ha conocido a Cristo, no os conforméis, no nos acostumbremos, no permitamos que el mundo establezca su cultura, sus leyes, sus principios sobre nosotros. Dice: no conforméis a este siglo. Ok, lo primero que tenemos que hacer es apartarnos de este siglo. No permitir que la cultura, no permitir que las costumbres, que el modo de vida del mundo o de este siglo entre en nosotros. Podemos estar en el mundo y no hay ningún problema. El problema es cuando el mundo entra a nosotros. Por eso Pablo dice: no os conforméis, no permitan que el mundo entre en nosotros. Y la otra cosa importante,
para que el mundo no entre a nosotros, dice así, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dijimos en la mañana que la palabra entendimiento viene de la palabra griega que es nous y que significa mente. O sea que en el original se leería así, sino transformados por medio por medio de la renovación de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada, nuestra mente tiene que ser transformada por la presencia, por el mover de la palabra de Dios en nosotros, porque sólo así podemos comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, la cual es agradable y perfecta. Solo estando en Cristo podemos descubrir cuál es el propósito que Él tiene para mí, los planes que Él tiene para mí, los cuales son agradables y perfectos. Ahora, para disfrutar esto, hermano, tenemos que tener una transformación, como lo dice Pablo. La palabra transformación viene del griego que es metamorfos, que es un cambio de naturaleza, un cambio de manera de pensar. Y ponen el ejemplo bien sencillo. La metamorfosis es un cambio de naturaleza, como cuando el gusano se encierra en su capullo y después de un tiempo, cuando ha pasado un buen tiempo, ¿qué sale de ese capullo? Sale una mariposa. De ser un animalito que se arrastraba por la tierra, nace o se transforma en un animalito que vuela. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, éramos de la tierra. Hoy que conocemos a Cristo, somos de Dios. Hay una transformación. Tenemos que todo nuestro ser tiene que ser atrapado por el Señor. Y en la medida que la palabra va penetrando en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestro intelecto y en todo nuestro ser, va transformando cada célula, cada órgano, cada área de nuestro ser. Tiene que ser permeada por la palabra de Dios. Y es ahí donde se da la transformación de alguien que es de la tierra a alguien que es de Dios. Y esto, hermano, es un proceso que nos lleva toda la vida, en la cual el Señor va ganando cada vez más en nosotros. Y ahí, hermano, entra la transformación o la renovación de nuestro entendimiento, de un entendimiento natural a un entendimiento espiritual, de conocer las cosas a través del Espíritu, siendo guiados y transformados por el Espíritu Santo, el cual habita en nuestro espíritu y el cual, hermano, tiene que avanzar a transformar nuestra alma, nuestro ser. Dios está más interesado en cambiar nuestra mente que cambiar nuestras circunstancias. Y para esto yo tengo que hacer tres cosas. Yo debo alimentar mi mente, debo liberar mi mente y debo de dirigir mi mente con la palabra de Dios. Una de las maneras como yo, hermano, soy transformado es a través de alimentarme de la palabra, de ser liberado por la palabra y de ser dirigido por la palabra. Tengo que ser alimentado, tengo que ser liberado y tengo que ser dirigido por la palabra de Dios. ¿Y cuál es el componente que tiene la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace especial este libro, hermano? Tiene algo que nosotros no conocíamos o que medio entendíamos. Lo que hace especial este libro es que tiene un principio universal que solo estaba en Dios y ahora ha sido delegado a la iglesia. ¿Cuál es ese principio? La verdad. Ese es el principio que gobierna el reino. Ese es el principio que manifiesta a Dios, un Dios de verdad. Y ese es el principio que gobierna a la iglesia
y a cada cristiano. Yo tengo que ser liberado, tengo que ser alimentado y ser dirigido por la verdad. De ahí, hermano, el que yo estoy obligado a sumergirme, a buscar y a permanecer en la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito de Dios, hermano, es revelarnos, es ser alcanzados por su gracia, hasta el punto, hermano, que el plan de Dios se pueda cumplir. La obra de Dios es de adentro hacia afuera. Ojo, siempre Dios trabaja de adentro hacia afuera, porque Cristo habita en nosotros. Y cuando yo me doy cuenta de eso, hermano, usted ha dado el paso más importante. Saber que por la fe Cristo habita en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo es, hermano, sumamente importante que descubramos eso, porque hay un poderoso ayudador de parte de nosotros, el cual no solo nos va a sostener en los problemas, no, sino que nos va a dar victoria en cada área. Pero tenemos que avanzar a la transformación y a la captura de nuestra mente, un factor determinante en la vida cristiana. Nuestra mente tiene que estar, hermano, en las manos de Dios. Ahora, ¿pero qué es la mente? Para que tengamos una idea clara. La mente, hermano, es donde se desarrollan todas las funciones que tienen que ver con el alma, tales como los pensamientos y la personalidad, el carácter, la voluntad, el intelecto. Es donde radica el ser, el yo. Lo que yo soy está constituido de mi alma, la cual tiene que ser transformada. Por eso la fuerza del versículo de Romanos, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Hay algo mejor. Hay algo mejor que este mundo. Hay algo mejor de lo que el mundo nos ofrece. Hay algo mejor. Pablo nos está diciendo, no se conformen. No nos conformemos con las migajas del mundo. Hay grosuras y delicias del reino. Tenemos que ver hacia arriba, no hacia abajo. No conforméis a este siglo, sino transformaos. La transformación es un acto divino en el cual Dios está interviniendo de una manera personal e íntima en la vida de cada uno de nosotros. Dios fue tan lindo, hermano, que Él nos hizo únicos y especiales. No hay otro igual que usted. Nuestras huellas digitales, nuestros ojos, todo, hermano, lo hizo con un detalle tan especial de que usted es único. Dios no hizo dos cosas iguales. Aun cuando son gemelos, no son iguales. ¿Por qué? Porque estaba mostrando su amor por cada ser humano. A diferencia del mundo, ¿verdad? Que al mundo le gusta clonar, ¿verdad? Hacer repetir muchas cosas. Dios no clona a nadie. Él es un artesano que hace de cada uno de nosotros una obra especial. Ahora, que el diablo la arruinó, que el diablo la contaminó, pero ahora Él la está restaurando, la está recuperando para su gloria. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue algo inédito, fue algo, hermano, que sacudió todo el universo. Ahí se marcó el punto de inicio de la restauración y de la edificación de la creación de Dios. Ahí es donde el Señor comienza su recobro. Ahí es donde el Señor comienza su plan eterno, donde estábamos cada uno de nosotros. Por eso, hermano, la vida de cada uno de nosotros y el trato que tenemos con Dios es personal y especial. Yo no puedo comparar o decir a mi hermano, mire, haga lo que yo estoy haciendo. No, ¿por qué? Porque Dios está tratando de una manera personal con cada uno de nosotros. Hemos sido llamados por su gracia. Y esto, hermano, es el acto de Dios. Ahora, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Acercarme a Él. Hermano, es importante que veamos que Dios, en su amor y en su misericordia,
nos ha señalado lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. A través de su palabra nos dice que hay dos naturalezas dentro de nosotros, y las cuales tenemos una que tenemos que desechar y otra que tenemos que atender. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 nos habla de esas dos naturalezas, que muchas veces las compartimos adentro. Por eso es que usted va a ver que la vida cristiana no se ha desarrollado a plenitud. Por eso hay cristianos carnales, hay cristianos espirituales. Por eso usted ve que como que se cojea en la vida cristiana. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido, hermano, que la Biblia quiere separar mi naturaleza de la naturaleza de Él. Ahora, mi naturaleza obedece a algo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Porque los que son de la carne, y está hablando a cristianos en la iglesia, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nunca se van a entender. La carne y el Espíritu nunca se van a entender. Si usted trata de andar en el Espíritu, la carne lo va a criticar, la gente lo va a criticar. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. ¿Por qué? Porque la vida en el Espíritu es totalmente diferente a este mundo, diferente al sistema de este mundo. Y Pablo lo dice, porque los que son de la carne, o sea, los que son de este mundo, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, lo pone con mayúscula, los que pertenecen, los que han sido llamados, los que han sido incluidos en el Espíritu, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y esto no tiene que ver con religión ni con ninguna práctica religiosa, tiene que ver con una vida que sigue la vida. Cristo es vida y me ha dado vida para que yo siga su vida. Dice que en su luz veremos la luz. No podemos, hermano, unir estas dos cosas. Tenemos que permanecer ligados a la palabra. Nada va a cambiar en nuestras vidas si primero no ha sido renovada mi mente. Por eso, hermano, necesitamos renovar nuestra mente, que son nuestros pensamientos, que son nuestro intelecto, que es el yo. Nuestra vida tiene que ser transformada. Dijimos en el Salmo 10:4, dijimos, hermano, cuál es la condición mala del hombre. El Salmo capítulo 10, versículo 4, describe la condición del hombre. El hombre no es malo porque hace cosas malas, no, hermano. El hombre es malo por una sola razón, y lo dice el Salmo capítulo 10, versículo 4. ¿Por qué el hombre es malo? Mire lo que dice el versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por eso el hombre es malo. ¿Por qué es malo? Porque no busca a Dios. Cualquier intento, por pequeño que sea, de buscar a Dios, esto significa que estamos en la ruta correcta. No somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Y el hombre llega a ser malo, ¿por qué? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando el hombre decidió sacar a Dios de su corazón, en el momento el hombre murió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Proclamar a Cristo, que Dios se ha plantado en el corazón del hombre. El resto lo hace el Señor. Pero la condición del hombre es mala. ¿Por qué? Porque no hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
una mente ocupada en Cristo, no en las cosas de Dios, sino en Dios, hace la diferencia. Porque una cosa es que yo esté ocupado en las cosas de Dios y otra cosa es que esté ocupado en Dios. Cómo agradarlo, cómo servirle, cómo honrarle, cómo vivir para Él. El Señor, hermano, va a honrar a los que se acercan. Él nos va a dar y va a poner en nosotros, hermano, un estilo de vida que nosotros no conocemos y que necesitamos aprender. Y donde lo encontramos precisamente en su palabra. Ella nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y vimos en la mañana 3 cosas que tenemos que hacer, hermano, para poder avanzar en nuestra vida cristiana. La primera la encontramos en Proverbios 19:21. 3 cosas que tenemos que hacer para avanzar en nuestra vida cristiana y empezar a comprobar, a conocer y a entender que Dios es bueno. Y no importa lo que pase, hemos sido renovados por el Señor. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 19, el verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Lo primero que tenemos que hacer para avanzar en nuestra vida cristiana es guardar el consejo de Dios. Que el consejo de Dios permanezca en nuestro corazón. Que la palabra de Dios vaya tomando fuerza y autoridad en nuestra vida. Que nuestra vida sea regulada, legislada y dirigida por el consejo de Dios. Hermano, podemos recibir muchos consejos de gente muy espiritual y muy buena, pero no se comparan con el consejo que el Espíritu puede dar a nosotros por la palabra. Ahí tenemos una plena seguridad de que nuestra vida es aprobada por Dios. Cuando hacemos algo malo, nosotros lo sabemos sin que nadie nos lo diga, ¿verdad? Cuando algo no está bien, nosotros lo descubrimos sin que nadie nos lo diga. Eso significa que el Espíritu está dentro de nosotros y nos señala lo bueno y lo malo, lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Por eso, hermano, tenemos que hacer a un lado lo que dice los muchos pensamientos. Mire, aquí hay, miles de pensamientos. Desde que usted se levanta con un montón de pensamientos y anda para arriba y para abajo pensando. Si algo no descansa, es su mente. Así que hoy entiende por qué nos duele la cabeza mucho, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos, ojo, nos gobiernan. Nuestra vida es moldeada por nuestros pensamientos. Nuestra vida es dirigida por nuestros pensamientos. ¿Y qué tal si yo, hermano, hago a un lado todos esos pensamientos y me apoyo en un solo pensamiento, el de Dios? Tendríamos paz, descansáramos. No solo sabríamos qué hacer, sino, hermano, lo haríamos con autoridad. La gracia de Dios se manifestaría. El problema es que desde pequeños nos han enseñado a estar siempre ocupados. Desde pequeños nos han enseñado a trabajar. Entonces, es obvio que nosotros andemos en automático, todo el tiempo andamos en automático. Pero la palabra nos llama a hacer un alto y a pensar sabiamente. Y no hay mejor forma que permitir que el consejo de Dios entre en nosotros. Lo segundo que tenemos que hacer para avanzar en nuestra vida cristiana lo encontramos en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 9. Ok. Primero tengo que guardar el consejo de Dios en mi corazón. Guardarlo significa ponerlo en práctica. Lo segundo que tengo que hacer es lo que dice el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está
cercano. Lo más sabio, lo más sano, lo mejor que podemos hacer es buscar al Señor. Wow, eso, hermano, supera cualquier otra cosa. Una persona sabia, inteligente, toma este consejo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llegará un tiempo en el cual va a haber una gran sorpresa en todo el mundo, donde ya, hermano, no vamos a encontrar al Señor. La gracia va a ser quitada de este mundo. El Señor viene por su iglesia y lo que va a quedar es una expectativa de vacío y de horror. Cuando el Espíritu Santo sea apartado de este mundo y la iglesia sea tomada, ya no habrá lugar, ya no habrá tiempo. Por ser un periodo de gracia, la gente no le da la importancia que debería tomar. Toda nuestra vida, todo nuestro problema, todo nuestro ser sería resuelto en la medida que nosotros hagamos esto. Dios, hermano, no es nuestra última opción, es nuestra primera opción. Debería ser nuestra primera opción. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Ahora, ¿y cómo busco al Señor? Mire lo que es el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, si lo único que encontramos en Dios, hermano, es perdón. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que seamos, si buscamos al Señor, si nos volvemos a Él, si abrimos nuestro corazón, vamos a encontrar la cruz de Cristo. Vamos a encontrar un solo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Wow. El incomprensible amor de Dios, que muchos lo derrochan, que muchos lo desprecian para su ruina y su dolor. Porque, hermano, despreciar lo que Dios nos ofrece es despreciar todo y quedarnos vacíos. Por más que haga el hombre, por más éxito que tenga, por más éxito el que logre, hermano, el hombre siempre estará solo y vacío. Puede estar en medio de muchas personas, puede ser amado por muchas personas, pero su corazón estará vacío. ¿Por qué? Porque nos falta el verdadero amor. Nuestra verdadera identidad está en Cristo. Verso 8. Dios se separa de nuestra manera de ser. Dios se separa de nuestra manera de pensar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Wow. Mi forma de vivir es muy diferente a la forma de vivir que Dios me ofrece. Mis caminos no son como los caminos del Señor. Ahora, no lo puedo mezclar, no puedo juntarlas. ¿Por qué? Porque son dos naturalezas diferentes. En la medida que yo vaya atendiendo mi vida espiritual, en la medida que yo vaya alimentando mi ser espiritual, en la medida que yo vaya buscando tener comunión con Dios, voy a ir descubriendo mi propia identidad. Si algo, hermano, arruina al hombre, si algo, hermano, provoca una distancia entre el hombre y Dios, es nuestra manera de ser. Cada uno es individual, cada uno tiene su propio libre albedrío, tiene su propia y exclusiva forma de ser. Nuestra forma de ser es lo que nos separa de Dios. ¿Por qué?
porque yo tengo mis reglas, tengo mis hábitos, tengo mis costumbres, tengo mi estilo de vida. Esa es mi manera de ser. Y de hecho, es el primer factor que nos aparta de Dios. El segundo factor que nos aparta de Dios es la cultura en la que estamos viviendo, que hemos absorbido. La cultura y nuestra manera de ser nos apartan de Dios. Y el tercero, ya lo sabemos, el enemigo. El enemigo alimenta nuestra manera de ser, y el enemigo a través de la cultura entra a nuestro corazón. Todo lo que es la cultura es contrario a Dios. Por buena que sea, por amable que sea, por los principios que tenga, es la cultura humana. Y esa cultura no se compara con el Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo somos llamados a ser hijos de luz. Hemos sido llamados a movernos dentro del reino de Dios, no en el reino de este mundo. Por eso, hermano, tenemos que tratar con nuestra manera de ser, con la cultura y con el enemigo. Tenemos que aprender a poner límites. Tiene que ser estricto con usted mismo. Tiene que ser duro con usted mismo. No se deje pasar nada. No permita que la cultura entre a su corazón, y no permita que el enemigo lance dardos hacia nuestra mente o que quiera darnos consejos. Porque, hermano, el enemigo es un gran consejero, buen consejero. El enemigo es consejero de reyes, de hombres de poder. Ahí, hermano, entra en la consejería del enemigo. Por eso el mundo está como está, porque está siendo sometido por estas tres cosas: el enemigo, la cultura y nuestra manera de ser. ¿Cómo lo contrarrestamos? Dijimos, atendiendo el consejo de Dios. Número 2, buscando al Señor. Y número 3, Mateo 22:37, que es determinante. Este es el factor más determinante en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra medida o norma de vida? El Mateo 22, versículo 37 nos lo dice. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y aquí viene lo más duro: y con toda tu mente. Amarás al Señor. No es una sugerencia. Si es posible, traten, esfuércense. No. El primer principio de la vida cristiana consiste en esta orden: amarás al Señor tu Dios. Wow. No es nuestro amigo, aunque es nuestro amigo, pero el primero es mi Dios, mi Señor, el que tiene la autoridad sobre mi vida. Si entendemos esa palabra, hermano, el resto es, como dicen en bajada. O podemos vivir cuesta arriba o podemos vivir en bajada. Usted escoge cómo vamos a vivir. Si de una manera cargados, afanados, frustrados, o disfrutando de la paz de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Amarás al Señor tu Dios. Yo lo quiero. No dice te quiero, yo lo quiero. No, amarás. Amar, hermano, es un ejercicio del Espíritu, donde mi voluntad va incluida. Es algo incondicional. Amarás al Señor significa ponerse de su lado. Amar al Señor significa estar de su lado.
incondicionalmente. Me dé o no me dé lo que le pida. El Señor exige de su pueblo, exige de su ejército, exige de sus guerreros, exige de sus soldados, exige de sus siervos, exige de la iglesia una sola cosa. El resto yo lo hago. Amarás al Señor tu Dios. Qué duro y qué feo es donde hay una relación donde no hay amor, una amistad donde no hay amor, un matrimonio donde no hay amor. Donde no hay amor, hermano, todo cae mal, todo es una carga, todo es incómodo. El primer factor que une a una relación, el primer factor que une a dos personas es el amor. Cuando ese factor está, se puede enfrentar cualquier cosa, podemos vencer cualquier cosa. Y Jesús le estaba diciendo a su iglesia, le estaba diciendo a sus guerreros, le estaba diciendo a sus siervos, le estaba diciendo a los hombres de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Wow. Aquí no menciona el Espíritu porque Él vive ahí. El Espíritu es la parte noble y divina que tenemos, que es la que nos aconseja, que es la que nos dice: oye, el Señor podría hacer algo. Es esa voz que nosotros le llamamos la conciencia. Y aunque busque el botón de apagado, no lo va a encontrar porque esa no se apaga. Es importante que veamos que el factor que determina nuestra vida en relación a nuestra comunión con Dios es este versículo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahora, se lo dijo a gente que conocía a Dios. Amar a Dios es el ejercicio divino más noble que la iglesia puede hacer. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Cómo le muestro yo mi amor al Señor? Primera de Juan, capítulo 2. ¿Cómo le muestro que amo yo al Señor? ¿Con palabras? No. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. ¿Cómo amo yo al Señor? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es la prueba de que amo a Dios? No amo al mundo. ¿Qué significa que no amo al mundo? No me gobierna, no me atrae, no hace influencia sobre mi vida. Cuando yo estoy en el mundo, pero el mundo no entra en mí. Bien curioso, ¿verdad? Porque el que está en el mundo es del mundo, tiene sabor al mundo, huele al mundo, toda su área tiene el mundo. Nosotros deberíamos de ser como los peces. Miren, los peces en el mar viven toda su vida en el mar, pero cuando lo sacan y prueban su carne, va que no están salados. Tiene que echarle limón y sal. ¿Por qué? Porque el pez está en el océano, pero su cuerpo no fue lleno de la sal del océano. Su cuerpo está intacto. Por eso que el pescado es simple. Bien raro, ¿verdad? Si está en el agua tendría que empaparse de la sal, pero no. Para comérselo usted tiene que echarle sal y limón. ¿Por qué? Porque aunque está en el océano, no tiene el sabor del océano. Nosotros tendríamos que ser como esa gente. Estoy en el mundo, pero no tengo sabor al mundo, no vuelvo al mundo, no pertenezco al mundo. Estoy en Cristo. ¿Qué significa? Tengo olor a Cristo, tengo sabor a Cristo, pertenezco a Cristo. Amar a Cristo significa ser de Cristo, porque el término cristiano significa eso,
El término cristiano significa de Cristo o perteneciente a Cristo. Y hablando de los verdaderos cristianos, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí está hablando exclusivamente de nuestra manera de ser. Queremos sobresalir, pero en la vida cristiana quien tiene que sobresalir en nosotros es Cristo. Wow, hermano, pero ¿cómo hacemos esto? Es imposible. Nosotros tratamos, por supuesto. Humanamente es imposible. Por eso Pablo se adelanta a nuestras circunstancias y a nuestra condición y nos dice algo que, ahí vea usted si lo cree o no. Primera de Corintios capítulo 2, y este es un llamado, un desafío pleno de fe. Aquí comienzan ya los verdaderos hombres. Aquí comenzamos ya a dar pasos firmes. Esto define la frontera entre un creyente y un religioso, entre un seguidor de Cristo y un religioso. Este es el desafío para usted y para mí. Aquí usted va aquí es desafiado a ejercitar su fe, porque todo lo que se ha propuesto se tiene que hacer mediante el uso pleno, permanente, creciente de la fe, el factor determinante en la vida cristiana. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Pablo da un hecho de que la iglesia lo tiene. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Este es el desafío, esta es la meta. Llegar a tener la mente de Cristo. ¿Qué significa? Pensar como Cristo, hablar como Cristo, andar como Cristo. Y entonces, ¿cómo hago? La palabra nos muestra los hechos, la vida de Cristo. Y yo tengo que imitarlo. Así como el mundo imita al mundo, nosotros tenemos que imitar a Cristo en nuestras costumbres, nuestras acciones. Ahora, nos va a costar horrores, pero para eso estamos puestos, para ir avanzando poco a poco. Dice, sin que el Señor ponga restricción, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, no dice yo, nosotros, desde el carnal, desde el niño en Cristo, desde el carnal hasta el espiritual, dice, tenemos la mente de Cristo. Y me voy a atrever a decir, todos los cristianos tienen la mente de Cristo. ¿Cuál es el problema? No la usan. Tenemos los dones espirituales, no los usan. Tenemos la presencia del Espíritu, no lo usan. O sea, Dios nos ha dado todos sus dones y no los estamos usando. Simplemente lo que tenemos que hacer es conectarnos. ¿Verdad? Ahí es donde a muchos pues se nos va el wifi, ¿verdad? Perdemos nuestra pista. ¿Por qué? Porque el mundo nos atrae. Es como una aspiradora que nos succiona, ¿verdad? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, mira, tenemos deuda, debes el agua, debes la luz, la de la tienda ya no te quiere fiar, y comienza a cargarnos. Comenzamos a ver las circunstancias, no al que sostiene nuestra vida, al que nos sostiene en su mano. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y este es el desafío, a razonar y a vivir como corresponde a nuestro rango y posición. Todos somos hijos de Dios, los que hemos conocido a Cristo y nos hemos entregado a Él. Ahora, el segundo paso, brillar y vivir como tal, no a través de reglas o de estatutos o de doctrinas o de pensamiento humano, sino a través de una libre y llana comunión entre usted y el Señor. Y miren qué lindo, hermano. Dios sabe cómo estamos.
Dios sabe que no lo vamos a lograr, pero está viendo nuestro esfuerzo. Por eso mire lo que dice Jeremías. Corra a Jeremías, ya vamos a terminar. Jeremías capítulo 17. Mira lo que dice Jeremías, versículo 17. El Señor sabe cómo estamos nosotros. Mira, a Él no lo podemos engañar. Él conoce nuestra condición. Jeremías capítulo 17, versículo 10, versículo 7. Jeremías 17, versículo 7. Guarda este versículo, versículo de oro. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esto es mejor que una tarjeta de crédito. Esto es mejor que una firma de alguien importante. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Cuidado, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Tenga cuidado. Dígale que está en la par suya, ten cuidado con esto. Engaños. Ay, que lo siento en mi corazón. Cuidado. No, es que nació en mi corazón. Cuidado. Engañoso es el corazón. Ojo, cuando dice engañoso significa que depende del engañador, que quien está dirigiendo el corazón es el engañador. Engañoso es el corazón. Te amo con todo mi corazón. Corra. Engañoso es el corazón más que todas las otras cosas, más que la boca, más que la lengua, y que eso nos mete un montón de líos, ¿verdad? Más que los oídos, más que las manos. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y ojo, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni nosotros mismos nos conocemos. Ni nosotros mismos nos conocemos. Porque, hermano, ¿cómo puede usted evaluar que somos de contrastes? En nosotros hay bondad y hay maldad. Si me buscan por las buenas, me van a hallar. Y si me buscan por las malas, pues también me van a hallar. Miren qué tremendo, cómo es el corazón. Verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta es la parte que me tocó. ¿Por qué? Por lo que hay en mi corazón. Esta es la parte que me tocó. ¿Por qué? Por lo que hay en mi corazón. Dependiendo a lo que hay en mi corazón, es la parte que me va a tocar. Pero Señor, si yo soy bueno, pero Señor, si yo te predico, Señor, si yo hago esto, Señor, si yo hago aquello. Engañoso es el corazón. Tenemos que cuidarnos de él. Es más, tenemos que entregárselo al Señor, para que en la mesa de cirugía, con el bisturí de la palabra, el Señor abra nuestro corazón, saque el veneno que hay en él y ponga su palabra. ¿Cómo es que se puede envenenar el corazón? Por las tres cosas que le mencioné. Mi corazón puede ser envenenado por nuestra forma de ser, por la cultura del mundo y por el enemigo. El enemigo sabe que si contamina nuestro corazón, ya la hizo. Y además ni nos va a molestar. ¿Por qué? Porque parte de su semilla quedó en nuestro corazón. Por eso necesitamos ir donde el cirujano, que es Cristo,
Por eso dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón. Quiero hacer una cirugía y sacar el veneno que hay en él y darte un corazón nuevo. Y esa es la meta. ¿Cómo puedo cambiar mi manera de ser? ¿Cómo puedo renunciar a la cultura y cerrarle la puerta al enemigo? Entregándole nuestro corazón. Pero no en un acto público, no. En un acto serio y real, cuando usted esté solita en su casa y hablamos con Dios sinceramente. Fíjense que las cosas más importantes se dicen en privado, ¿bien? Las cosas más sinceras se dicen en lo privado. Por eso Dios busca tener intimidad con usted y conmigo. Como decía el Salmo, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará revelar su pacto. ¿Y en qué incluye ese pacto? Que tú eres la iglesia, la novia del Cordero, y un día Dios se casará con su iglesia, y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que está aprendiendo a caminar conforme a la voluntad de su palabra. Padre Celestial, gracias, porque en ti encontramos el camino, la verdad y la vida. Tú sustentas nuestra vida, tú fortaleces nuestro ser. En ti hay, Padre, perdón. En ti hay gracia, Señor. En ti está la victoria. Todo lo que necesitamos está en ti, Señor. Por eso, Señor, te decimos: aquí está mi vida. Gracias, porque tú no te has apartado de mí, Señor. Siempre has estado cerca, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que ha pasado en mi vida. Gracias porque a pesar de lo que soy, tu amor es como la luz del sol, brillante y fuerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay despropósito en lo que Dios hace. Enséñanos, Padre, a vivir para ti, a caminar conforme tu voluntad y dar paso de